Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 2 y nos vamos a adentrar hacia el cierre de este capítulo, pero esta sección que viene hoy amerita mucho detalle y un análisis muy detenido, ¿no? Ya una de las primeras conclusiones importantes para el libro era que judaizar se trataba de imponer costumbres, ¿verdad?, y tradiciones básicamente de la escuela farisaica o judaísmo farisaico, judaísmo rabínico. Muy bien, entonces para entender lo que dice el verso 17 al 21, que tiene como una especie de trabalenguas allí, un poco complejo, entonces hay que leer desde el 15 otra vez, para que entendamos todo lo que está diciendo allí. 2.15. Dice, voy a leer, aquí traje, pues yo hice la traducción directo del griego, aquí voy a leerla directo del griego, la hice yo esta tarde, y dice así: nosotros físicamente judíos, así dice literalmente, imis fisi judei, ¿verdad? Nosotros físicamente judíos y no pecadores de entre los gentiles, o sea que no andamos pecando como ellos, ¿verdad?, en los delitos que andan los gentiles, sabiendo que no será justificado hombre alguno a punta de obras de ley, sino por medio de la fidelidad del Mashiach Yehoshua, ¿cierto? Y, aquí hay que abrir otro paréntesis, sabiendo que nosotros, por Mashiach, fuimos fidelizados para que fuésemos justificados de la fidelidad de Yehoshua y no de obras de ley, porque de obras de ley no será justificada ninguna carne, hace un paréntesis allí, coma, ¿verdad? Si nosotros, al buscar ser justificados en Mashiach, somos hallados pecadores, o sea, gente sin mérito, ¿es entonces Mashiach diácono del pecado? Vamos a detenernos allí en esa pregunta que hace Pablo. ¿Por qué él pregunta eso? ¿Ya? Fíjense que aquí estamos teniendo una situación, una justificación por obras y una justificación por la gracia, ¿cierto? Si queremos comprobar eso, precisamente tenemos que ir al verso 21. ¿Qué dice el verso 21? No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. Es correcto, ojo. Si por ley, si por medio de una ley, cualquiera que sea, fuese la justicia, entonces de gratis murió Mashiach. Entonces aquí el versículo 21, Nada, como de balde. claro, sí, de más, de gratis. ¿Compró la ley? No la hizo Cristo. Claro, exacto. ¿Para qué necesitas Mashiach si te puedes justificar por obras? Eso es lo que está diciendo. Entonces Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, como están haciendo otros, que la están desechando. ¿Te das cuenta? Entonces, están buscando el mérito. claro, están buscando el mérito. Entonces, eso que acaba de decir es importante, porque dice, si nosotros al ser justificados en Mashiach, dice el versículo 17, ¿verdad?, somos hallados pecadores, ¿verdad? O sea, gente sin mérito. ¿Ah? Entonces la pregunta que se haría cualquiera de ellos, ¿verdad? No Pablo, no ningún creyente, sino ellos. ¿Qué preguntarían ellos, los que quieren justificarse por ley? Entonces ese Mashiach es diácono del pecado. ¿Ya? ¿Por qué diácono? La palabra diácono significa servidor, ¿cierto? No ministro. Eso no pega ¿Cuál allí. fue el versículo que leíste? El 17. 17. Al 17. Sí, porque ahí no es ministro, ahí dice diácono en griego. O sea, un servidor. Ahí no es ministro. Para que vayamos acomodando bien las palabras. Si nosotros al buscar ser justificados en Mashiach somos hallados pecadores, o sea, sin mérito, ¿es entonces Mashiach un servidor del pecado? O sea, alguien que reparte pecado. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Ya? Vamos a desarrollar la idea. Sí, se desarrolla. Ojo, estamos hablando de que diácono es alguien que reparte. Ajá. Entonces, si viene uno que trae su justicia según la ley, y dice, ok, tú me dices que ese Mashiach justifica, sí, ¿verdad? Sin obra, listo, dejo mis obras aquí de lado. Pero resulta que cuando tú te acercas a Mashiach, Mashiach te hace ver que tú eres pecador.
Pero entonces Pablo pregunta, ¿será que Él es el que reparte el pecado o es que tú vienes siendo pecador y no te habías dado cuenta? ¿Ya? Lo que pasa es que tú habías cubierto tu pecado con las obras de la ley y creías que eras inocente, pero estabas engañado. Esas obras que tú hacías no habían quitado de ti tu pecado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que si te estoy llevando, te estoy guiando a que te apartes por un momento de las obras o de esos méritos y te enfrentes solo a Mashiach, cara a cara con Él, ahí te vas a dar cuenta que eres pecador, ¿ya? Que no tienes mérito alguno. Pero no es porque Él te esté imputando pecado a ti, porque no es diácono del pecado. ¿Ya? Él no está repartiendo pecado a la gente. Tú, como haciéndolos culpables. Para que pequen. Exacto. O para que pequen, o para entonces declararlos culpables y luego entonces sí redimirlos. Que es lo que algunos inclusive han pensado. Como que Dios dio la ley para que la gente pecara y luego entonces salvarlo. ¿Me explico? Es lo mismo. ¿Ya? Igualito está pasando aquí. Entonces Pablo dice, ojo, si yo te estoy dejando de lado las obras, los méritos que tú tenías en los que confiabas, ¿verdad? Y te pongo cara a cara con Mashiach, así como hemos hecho nosotros, Él te dice que eres pecador, pero no porque a Él le dé la gana decirte que eres pecador, es porque tú de plano eres pecador, ¿ya? Que tú no tienes méritos delante de Él. No es que Él te esté haciendo, hey, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. No. Es decir que, o sea, algunos se podía llegar a pensar entonces que la ley fue precisamente para acusarlos que son pecadores. Es que y luego justificar. Es que eso es lo que dicen algunos precisamente. Sí, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen algunos. Ah, que la ley se introdujo para que abundase el pecado. Y cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Eso está en Romanos, una graciosa traducción, porque ahí no dice eso. ¿Ah? Vamos a corregirlo enseguida en Romanos. Romanos capítulo 5. ¿Ya? Miren cómo dice allí. Cualquiera que lee eso dice, pero mira que aquí dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado. O sea que la ley, como que Dios sí tuvo la intención de hacer a la gente pecar para entonces luego redimirlos. 5:20. ¿Me explico? Entonces eso da la sensación como si el hombre no fuera pecador de naturaleza. Como si el hombre no fuera pecador por naturaleza. Y de hecho es lo que pasa en Romanos capítulo 7. Yo no sabría lo que es robar si la ley no dijera no robarás. Mentiroso. Tú seguías robando. Que no sabías que se llamaba robo es otra cosa. ¿Me explico? ¿Ya? Yo no sabría que lo que es de pronto codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Mentira. Tú siempre de naturaleza has codiciado. La Torah lo que está diciendo es ponerle un nombre y darle una sentencia a eso. ¿Ya? Porque la concupiscencia está presente en la carne. Eso no se lo inventó Dios. Ese es el peligro. ¿Me explico? El pecado no se lo ha inventado Dios. El pecado está inherente en la naturaleza humana. Entonces mira lo que dice Romanos 5, 20. versículo 20. Sí, el 20, sí. Mira lo que dice esa traducción. ¿Qué dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la No, gracia. señor. Así no se debe traducir eso. La ley se introdujo para que dimensionase el pecado, para que estableciese el cálculo del pecado. ¿Cuánto es el daño que causó la transgresión de Adán? Que eso no se había computado. Por eso es que la ley reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque no se había computado el pecado y por lo tanto, ya lo repito, y por lo tanto no había establecido Dios la medida de la justicia para que alguno osara cumplir toda justicia. ¿Me explico? Entonces, por eso ningún patriarca ni ningún personaje antes de Moshe podía haber satisfecho la demanda de justicia de Dios, porque Dios no lo había dicho. Cuando Dios dio la Torá, dijo, esta es la cuenta de cobro que ustedes me deben a mí. ¿Ya? 613 mandamientos. Arranque, nada. Ninguno podía. ¿Por qué? Porque ya el pecado estaba implantado en nosotros.
Solo tenía que venir entonces alguien libre del pecado, ¿cierto? Para que pudiese cumplir toda justicia. Entonces repito, el 20 dice, pero la Torá se introdujo para que dimensionase, para que calculase el pecado. Solo para efectos de demostrar, Claro, no para más nada. no para más nada, no para implantar en el hombre la malicia. No para que multiplicar. No para multiplicarlo ni para implantar en el hombre la malicia, entonces de nuevas formas de pecado. Es decir, que el hombre sin ley, obviamente, como dice Romano, no es ni uno bueno. Es pecador. La ley entonces se puso no solamente para dimensionar, sino para demostrar la insuficiencia. Es correcto, claro. De las obras. Es la incapacidad de hacer méritos delante de No, Dios. no de las obras, sino de la incapacidad De humana. hacer, claro, de hacer méritos. Por eso cuando más, pero a mí me gusta una canción que decía más Yesel la Torah, que ellos se celebren y se festejan que tienen Torah. Ningún otro pueblo, dice a lo largo del texto, le fue dado Torah. Sí, pero el problema es que Israel se ha equivocado y hasta este momento en Gálatas estaba pensando que sí se justificaba por las obras. ¿Me explico? Ese es el problema. Por eso es que más adelante en el capítulo 3 pregunta a Pablo de una manera retórica, bueno, ¿y entonces para qué la ley? Claro. ¿Ya? No tenía sentido. Porque si no es para mérito, entonces ¿para qué? Fíjate tú. ¿Te das cuenta? O sea, no es para mérito. No es para mérito. No es para mí. ¿Qué para qué? La ley. Ya, eso lo vamos a responder en ese momento, no nos vamos a adelantar. ¿Ya? Por eso vamos en orden, para que veamos la lógica que estableció Pablo aquí. Entonces, de manera análoga, si Dios no dio la Torá para que abundase el pecado, porque de hecho ya el pecado existía, y ahí lo dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y no estaba dada la Torá. No estaba exacto. ¿Está claro? Porque él lo dice, pues, no habiendo Torá, había pecado en el mundo. O sea que la Torá no es la culpable del pecado. Así es. No Ni es el como- origen. ni es el origen. No es como algunos tratan de decir, pero es que si Dios prohibió, eso despierta la concupiscencia. No, mentira. Mentira. Eso es lo de Romanos 7. Claro. Si la de ley no dijera no codiciará. Yo no codiciara, yo no mentira. Esa es la mentira. Mentira. Pero esa traducción está bien hecha. No, No, es no, que es no. una conversación. La gente creyó que es Pablo. Claro, ¿verdad? ese es el No, problema. La experiencia de Pablo Esa con es la la ley. conversación que yo sé. Sí, pero es una ironía. Entonces, a eso hay que sumarle esta otra traducción que hay que corregir. Váyase a Romanos capítulo 7, ¿verdad? Y corrija esta otra, ¿Siete el 7.5. Fíjense ustedes esa horrorosa traducción que dice ahí. La primera era 5:20. Sí, ahora el 7.5, mira qué dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Imagínate tú. Por Vaya, la Torá, qué bárbaro. ¿cómo te parece? ¿De ¿De No se acuerdo? te da cuenta, hermana, cuántos años que pasó por ahí nunca se. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Bueno, explícame tú eso qué quiere decir. Y le cuento que yo he leído comentaristas teólogos y Y dicen que la Torah es así la como culpable. dice el texto lo interpretan. Claro. Y Y dicen que la Torah es la culpable del y pecado. dicen que la Torah era. Es más, hay otras traducciones que dicen, ¿cómo es que dice? Las pasiones pecaminosas que eran despertadas por la ley. Eso está, creo que en el. Eso lo dicen otras traducciones, dicen eso. Pero ¿sabes qué es lo correcto traducir allí? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, obraban en nosotros. ¿Ya? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, o sea que con todo y que Dios mandó mandamientos, nada, eso no se contenía. ¿Ya? Obraban en nosotros, ¿cierto? En nuestros miembros llevando fruto para muerte. Me gustaría que demostraras eso, por qué esa preposición no puede ser por, sino a pesar de. Claro. Con otro ejemplo, con otro Sí, uso que aquí tiene la en Biblia. Gálatas, ahí mismo está la misma preposición en Gálatas. Porque Miren, el caso en Ojo, cuestión que no es allí, arbitrario, pero- miren, vamos a ver en orden. La preposición en cuestión que está causando ese trauma en Romanos 7:5 es la preposición dia, en griego. Dia. El traductor, ignorando cualquier cantidad de problemas que se surgen